Bendiciones, hermanos. Un saludo desde Costa Rica. Que tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Ahí donde te encuentres, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. El tema, sermón de este día es un poco polémico, pero lo he hecho sin el afán de favorecer a ninguna institución religiosa, sin ningún fanatismo, sino conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y el tema de este sermón se llama La iglesia más allá del tiempo terrenal. Más allá del templo terrenal, nuestra iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Y para eso vamos a iniciar con una oración, levantando manos hacia el cielo, decirte: Señor Jesús, tu palabra dice en 2 Pedro 3:8 que un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Tu palabra permanece en el tiempo, no envejece, es viva y eficaz y nos edifica como iglesia todos los días para llegar a la estatura del varón perfecto, maduros moral y espiritualmente, no a una medida física específica, y conociendo esa verdad, ser verdaderamente libres del engaño religioso en tu nombre. Amén. Así que, hermanos, la iglesia no puede ser medida por su edad visible, institucional o social, sino por su naturaleza espiritual y eterna. La Biblia nos enseña que la vida humana es limitada, y ahí lo podemos encontrar en Salmos 90:10, Génesis 6:3. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, es espiritual, eterna y llena de vida. Una ilustración de esto, de un pastor en África que visitó a un hermano muy anciano ya y casi ciego, que había servido al Señor por 60 años, y le dijo: hermano, ya se siente cerca el final. Y el anciano respondió sonriendo: ¿final de qué? Mi cuerpo se va, pero mi iglesia y yo seguimos vivos para siempre. ¿Qué queremos decir con esto? Que la iglesia no envejece. La iglesia se renueva todos los días en la palabra. La vida humana es limitada, pero la iglesia es eterna. Y vamos a ver 3 textos claves. El Salmo 90:10, que nos dice este precioso salmo: los días de nuestra edad son 70 años. O sea, eso es lo más que podemos aspirar nosotros los varones. En el caso mío, yo estoy a 2 años de cumplir 70. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y en Génesis 6:3 nos dice la escritura: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y en Hebreos 9:27 nos dice la escritura: y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. La iglesia institucional, aquellas iglesias que salen corriendo sus fundadores ante un notario público y un abogado, puede tener fechas, edificios, documentos y un montón de cuestiones más, pero el cuerpo de Cristo no se mide en años humanos. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no se mide en años humanos.
una familia, una familia que vivía en una casa de 120 años. Esa casa tenía la pintura realita, descascarada, y las vigas se vencían. Y un visitante le dijo: veo que su hogar está muriendo. Usted sabe que nosotros los humanos todo nos entra por la vista, pero muy pocas veces actuamos por fe. Se está muriendo. Y el padre respondió: la casa quizás, pero la familia está más viva que nunca. Así es, los templos pueden deteriorarse, pero la iglesia, la familia espiritual, vive para siempre. Primera de Corintios, la iglesia no es un edificio, hermanos, es una familia espiritual. En 1 Corintios 12:27 nos dice la escritura: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Miembros cada uno en particular. 1 Pedro 2:5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y ya sabemos cuáles son esos sacrificios espirituales. Tuve sed, me diste de beber; tuve hambre y me vestiste; estuve enfermo, me fuiste a ver; en la cárcel y me visitaste. Todo eso es lo que le agrada a Dios. Compartí mis bienes, di al que necesitaba. Todo eso, hermanos. Y Hechos 17:24 nos dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Así es, hermanos. Sencillamente el templo, usted que me está viendo, es usted mismo. 1 Corintios 3:16: ¿no sabéis vosotros que sois templo del Espíritu Santo? Entonces, hermanos, tenga ese templo limpio, no contriste al Espíritu Santo. Invítelo a vivir permanentemente contigo, pídele opinión en todas las cosas que tú hagas, permítale ser dirigido por él. La iglesia está conformada por todas las personas que han creído a través de la historia en Jesucristo, que han creído en Jesús, los que murieron en Cristo, los que viven hoy y los que nacerán y creerán mañana. Entonces no se trata de pertenecer a una institución religiosa, de tener un certificado de bautismo o un carnet de membresía, no. Se trata de que usted ha nacido nuevo y creyó al anuncio del Evangelio. Un templo puede ser destruido por incendios, como ha ocurrido recientemente en Francia, el templo de Notre Dame. Hay un ejemplo, en el 2018, una iglesia rural en California se incendió completamente. El domingo siguiente, ¿qué pasó? Los hermanos se reunieron en una carpa improvisada y un periodista les preguntó: ¿cómo continuarán sin iglesia? Vea la pregunta: ¿cómo continuarán sin iglesia? Y un anciano de la iglesia le respondió a la reportera, era una señorita: la iglesia está aquí, somos nosotros, lo que se quemó fue el edificio. La iglesia es gente, la iglesia no son paredes. La iglesia somos aquellos que hemos creído en Jesús, que llegamos temprano, antes de empezar el culto, media hora, a orar de rodillas y levantar manos hacia el cielo, a adorar y alabar al Señor, como siempre lo solemos hacer. Esa es la iglesia de Cristo. No son cuatro paredes, no es un edificio. La iglesia, hermanos, es tan antigua como el plan de salvación. En Efesios 1:4 podemos leer: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Escucharon eso, hermanos? Dice: según nos escogió en él.
en Cristo, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vea qué bonito y qué tremendo esto. No existía el planeta y ya Cristo tenía su iglesia, ya tenía una iglesia. Este es aquel Moisés, dice Hechos 7:38, que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Ya ahí venía una iglesia, una congregación, es una asamblea, es iglesia, hermanos. A esa iglesia vino el Señor a edificar. Él vino a los suyos, que era traer las buenas nuevas de salvación, y los suyos, más que todo el Sanedrín, no le recibió. Pero sí que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Dios no improvisó una iglesia en el siglo I. Ahí, para que cree que sucedió así, pues no. La iglesia estaba en el corazón de Dios desde la eternidad. Un gran edificio no comienza cuando lo construyen, sino cuando nace en el plano del arquitecto. Primero el arquitecto diseña y después se construye. Así la iglesia no comenzó en un año histórico, sino en el corazón eterno de Dios. Porque Él conoce todas las cosas, ya sabía todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a suceder, que el hombre iba a ser desobediente, que iba a pecar. Ya Caín y Abel, delante de su presencia, eran iglesia, porque Mateo 18:20 dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estará Él en medio de ellos. Entonces no, la iglesia no comenzó un año histórico, sino en el corazón eterno de Dios. Por eso la iglesia es indestructible. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, jamás podrán destruirla. La iglesia es indestructible. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. En Efesios 3:21 dice la escritura: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén y amén. La iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, ha sobrevivido a imperios, ha sobrevivido a persecuciones, a la apostasía, a las crisis económicas, a los cambios culturales y recientemente a la pandemia del COVID-19 y muchas otras pandemias a través de la historia. La iglesia de Cristo ha sobrevivido, pero nunca, 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 jamás ha sido destruida ni podrá ser destruida. En los años 60, hermano que me ve, que me escucha, se declaró, escuchen esto, porque esto es muy importante que ustedes lo escuchen. Se declaró que el cristianismo había sido eliminado en China, pero cuando se abrió la nación, descubrieron algo impresionante. La iglesia clandestina había crecido de unos miles a 100 millones de creyentes. Vea qué bonito eso, vea que el pueblo en la persecución
en el sufrimiento es cuando más se mueve. Cuando la iglesia está cómoda ahí en su casa, que cae un pelogato de lluvia, no van a la congregación, no se reúnen. Esa iglesia cómoda no prospera. Ahí está acredita, capturada por los placeres del mundo, por lo que ve y no por la fe. La iglesia clandestina, esa iglesia que se reunía en lo que ellos llaman los religiosos changarros, o en casas, había crecido, pero de una forma maravillosa. Lo que esto nos da a entender es que la iglesia crece bajo presión, la iglesia florece bajo la persecución, y si no, que lo diga el emperador romano Flavio Valerio Constantino I el Grande, en el 325 después de Cristo, porque antes del 313, en el edicto de Milán, la iglesia de Cristo era perseguida y mataban 1000 y se convertían 5000 por la fe en Cristo, por la fe en Jesús. ¿Por qué la iglesia no envejece? Porque Cristo la lava y la santifica. Efesios 5, 25, 27. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Ese es el adjetivo, uno de los adjetivos, creo que no existe otro, si acaso otro habrá, de la iglesia de Cristo. Dice que es una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En 2 Corintios 4:16 dice la palabra: el interior se renueva día a día. Por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces nosotros, el cuerpo envejece, pero nuestra mente en Cristo se renueva día a día. Si añoramos y atesoramos su palabra, la guardamos en nuestro corazón. Isaías 40:31, renovarán sus fuerzas, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Son razones espirituales. Tienen un fundador eterno, Jesucristo. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La iglesia tiene un Espíritu Santo que la vivifica. Tiene una misión divina. Está formada por piedras vivas que se renuevan todos los días. Esas piedras somos nosotros, que formamos la roca, que es Cristo. Le pertenecemos a Cristo, somos parte de esa roca. 1 Pedro 2:5. En Israel existe una planta llamada la rosa de Jericó. Creo que la mayoría de los que me ven han escuchado hablar de esa rosa. Puede estar seca y se va por años, pero cuando toca agua revive instantáneamente. Así es la iglesia. Aunque parezca débil, cuando el Espíritu toca, revive. Juan 7:37-38. Esta es una palabra preciosa, porque dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces la iglesia del presente es llamada a reflejar la vida de Cristo. Nosotros,
piedras vivas, los que hemos creído en Cristo. Estamos llamados a reflejar la vida de Cristo. Nosotros somos cartas leídas. Nosotros somos testimonio. Nuestro comportamiento dice mucho al vecindario donde tú vives, quién eres. Usted no puede pasar desapercibido. Tú eres un hijo de Dios, eres un cristiano que está dispuesto a perdonar, a amar, a compartir. No a tener un corazón lleno de odio, de raíz de amargura. No, la paz que sobrepasa todo entendimiento tiene que estar reflejada en su rostro. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, él lleva mucho fruto, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La iglesia vive, crece y permanece porque Jesucristo vive en ella. Y así es, hermanos. Jesucristo está en medio de su remanente fiel, de su porción, de su pequeño rebaño. Ahí vive Jesucristo. Una congregación perdió un 70% de sus miembros en el 2020-2021. Eso debido a lo que ustedes ya conocen de la pandemia. El pastor oró: Señor, ya se acabó nuestra iglesia. Esa fue su oración. Pero no fue así, hermanos. Realmente sucedió todo lo contrario, porque la historia cuenta que el Espíritu Santo le habló y el Espíritu Santo le dijo al pastor: mi obra no depende de estadísticas. A los 2 años esta iglesia había duplicado los miembros originales, y podemos ver por eso que la iglesia no muere. Lo que le sucede muchas veces a la iglesia es que se transforma. Entonces podemos hacernos la pregunta: ¿cómo formar parte de una iglesia viva? Romanos 12:1-2 nos dice: presentad nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso yo los animo a que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y tanto más viendo que el día del Señor se acerca. Con todo lo que está sucediendo, todo lo que estamos viendo alrededor del mundo, son señales inequívocas de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronto, que puede ser hoy mismo, puede ser mañana, dentro de una semana, un mes o años, pero de que viene el Señor. El amor de nosotros, los que nos llamamos cristianos, el amor entre hermanos, nos identifica como discípulos. El Señor nos dio un nuevo mandamiento: amados unos a los otros como yo os he amado. Y qué manera de amarla del Señor Jesucristo, que tomó el lugar que a mí y a usted le correspondía en la cruz. Éramos nosotros los que merecíamos recibir los azotes, pero Él lo hizo por nosotros y perdonó nuestra deuda. El amor que nos identifica como discípulos. La palabra dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y ojo aquí, porque yo veo en las redes sociales debates
por interpretación de un versículo, que unos dicen que es de esta forma, otros dicen que es de otra, pero entre esas palabras que se dirigen unos a otros hay palabras groseras y ofensivas. Entonces estaremos cumpliendo con ese mandamiento del amor, porque es necesario que nosotros respondamos solo con palabra de Dios, confrontar con la palabra, no con ofensas. Y si no sabemos, pues preguntémosle con humildad a alguien que sepa. Acciones prácticas que podemos nosotros hacer en la iglesia presente, prácticas y concretas. ¿Cuáles son? Vamos a hacer una lista aquí, por lo menos de 5 puntos. Es congregarse fielmente. No dejes de congregarte, hermano, porque si no, entonces se enfría. Y el que se enfría casi siempre termina volviendo a hacer lo que antes hacía antes de venir a Cristo. Termina en el mundo. Sirve con tus dones. No agarres el talento y lo entierres. No, ponlo a ganar intereses por lo menos. Y ora por tu iglesia. Ora, como hacían los siervos de Dios, en la mañana, a mediodía y en la tarde. Como dice Primera Tesalonicenses 5, 7, 17. Orad sin cesar, que es tener puesto nuestro pensamiento siempre en Dios, cada segundo, cada minuto de nuestra vida. Cada paso que damos, ese es el orar sin cesar. Ser guiados por el Espíritu Santo en cada momento de nuestra vida. Y no se le olvide apoyar la obra misionera. Yo asisto a una iglesia en la que se apoyan las misiones. Y al pastor de esa iglesia le gusta mucho apoyar las misiones. A esa gente valiente que está en riesgo aún de perder su vida por amor a Jesucristo, por llevar las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Y otra cosa que tiene que hacer la iglesia es amar profundamente a sus hermanos, a los hermanos de la congregación y aún a los que no son hermanos, porque la palabra de Dios nos dice que amar a vuestros enemigos. A eso nos manda el Señor. Un pastor había visitado a un hermano que se había alejado de la iglesia, había dejado de congregarse, y había un fuego y una chimenea, y él tomó una brasa del fuego y la puso aparte, y en minutos la brasita que sacó del fuego se apagó, y luego la devolvió otra vez, la puso a la par de las demás y volvió a encender. Esto es una ilustración que nos dice que separados, como dice la escritura, dice que el mismo Jesús dice: separados de mí nada podéis hacer. Separados nos enfriamos. Juntos la iglesia arde, pero arde en el amor, arde en el Espíritu Santo. La vida humana es breve, muy breve. Los edificios, cualquier edificio, por más nuevo que usted lo vea hoy, comienza igual que nosotros a envejecer. Las instituciones también cambian, pero la iglesia del Dios vivo es eterna y gloriosa. Está en el corazón de Dios desde la eternidad. Vive por el poder del Espíritu Santo. Permanece a pesar del mundo. Triunfará por la victoria de Cristo. Somos la iglesia viva que no muere, no envejece y no se detiene. Si alguien me pregunta a mí dónde estaba tu pastor en el año 100, yo le pregunto: ¿y dónde estabas tú también? Porque lo que vive permanece para siempre y además nos purifica es la palabra de Dios, y esa no cambia. Es la misma que instruyó a nuestros antepasados y la misma que instruye hoy. La iglesia es viva, la iglesia no muere, no envejece y no se detiene. Termino con este mensaje, espero que les haya sido de mucha edificación, hermanos, y me despido con esta oración. Gracias,
Señor, porque nos has permitido, por tu palabra revelada, saber que nos edificamos en ella, que la iglesia se edifica todos los días en tu mensaje, en las buenas nuevas de salvación, la lectura del Evangelio, y que por ella somos limpios, somos purificados y santificados. Pero hay una condición, y el Señor nos pide obediencia y que andemos en la verdad, que es el camino que nos lleva al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas noches, nos vemos próximamente en un espacio más de Jesús, luz de vida. Amén.